¿Estamos listos? Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Diga conmigo, Naín. Una vez más, Naín. Eso es. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Puede tomar asiento. Y le dijo, diga conmigo, no llores. Dile al que está a tu lado, no llores. Aleluya. En el reino de Dios, delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. La diferencia es que cada quien va a recibir su recompensa conforme a su trabajo aquí en la tierra. ¿Alguien me sigue? No se sienta al menos cuando tú ves un gran hombre de Dios, una gente con trayectoria en el ministerio. ¿Alguien me sigue? Se le da honra y respeto, pero usted no se sienta al menos, porque delante de Dios ambos somos hijos. Lo que pasa es que él tiene una recompensa mayor por su trabajo, por su entrega, por causa del evangelio. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos al menos cuando llega alguien de renombre. Y cuando tú te sientes al menos porque llegó alguien de renombre, automáticamente comienza a afectarte tu fe. Y cuando tu fe es afectada, entonces tú no vas a recibir. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces llegó un hombre que Dios está usando. Yo lo honro y lo respeto como hombre de Dios. Pero delante de Dios ambos somos iguales. ¿Alguien me sigue? No confunda la honra con el menosprecio. Es decir, te honro y te respeto, pero yo no me puedo sentir al menos, porque delante de Dios ambos somos iguales. Vamos a la Biblia. La Biblia dice que habían judíos, habían escribas, habían fariseos. Se sentaban en los mejores lugares. Se sentaban en lugares altos, dice la palabra. Delante de los hombres eran ellos, pero delante de Dios Jesús decía: a los míos, a mis hijos, es mejor que te ponga una piedra en el cuello y te tire en el fondo del mar, y que no me haga trompezar a uno de mis pequeños. Eso se llama reino. En el reino no hay tú eres más grande que yo. En el reino ambos somos iguales. ¿Tú sabes por qué? Porque el reino camina por amor, misericordia y humildad. Así que nunca te sientas al menos, porque ambos somos hijos del Eterno. Cuando tú tienes identidad de hijo, no importa quién está a tu lado, tú sabes quién tú eres en Dios. Y cuando tú sabes quién tú eres en Dios, te abre puertas, solo piano, te abre puertas para recibir el milagro. Porque una gente que no tiene identidad, su fe es afectada. Y cuando tu fe es afectada, bloquea para el milagro. Pero cuando tú tienes identidad de hijo, tú sabes quién tú eres. Por cuanto tú sabes quién tú eres, tú le estás diciendo a Dios: yo reconozco que tengo acceso por medio de la gracia, el sacrificio de cruz en la cruz de Calvario. Entonces, como yo sé que tengo acceso por medio de la gracia, el sacrificio que hizo Cristo, y dice la Biblia: entrad confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo? Confiada. Porque Él te dice: entra con confianza, porque tú eres hijo. El hijo no entra con miedo, el hijo entra con temor reverente, pero confiado. Tengo acceso al trono. Yo no tengo que esperar que llegue el profeta, yo no tengo que esperar que llegue el evangelista. Yo tengo acceso porque yo soy el instrumento, tú eres un instrumento. Ambos tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado: te
te dije que no llore. Y había una historia que me conmovió. Porque Jesús vino a cambiar la mentalidad religiosa. Porque los judíos decían que solamente ellos son dignos y merecedores. Solamente los escribas, los fariseos se podían sentar en los lugares altos. A la edad de 12 años el niño tenía que presentarse en el templo. Tenía que citar la Torá. Cuando él citaba la Torá le tocaban al hombre derecho. Bienvenido. Si le tocan el hombro izquierdo, no calificaste. Como tú no calificas para ello, entonces venía a ser del vulgo, de la baja clase, que fue en el lugar que cayó Pedro, Jacobo y los apóstoles, excepto Mateo, que era cobrador de impuestos, era el que mejor estaba. Pero Pedro era pescador. Delante de los hombres Pedro no tenía identidad. Delante de los hombres Pedro no tenía esperanza, porque lo descalificaron. Tenía que vivir de la pesca. Por eso cuando Jesús cogió a Pedro y lo mentoreó, lo educó, lo preparó, lo enseñó, se sorprendieron ellos mismos. ¿Cómo tú te vas a sorprender de alguien que tú no conozcas? Si tú me escuchas hablando 20 años atrás y luego me escuchas hablando ahora, si tú no me conoces, tú no te vas a sorprender. Pero si tú conocías a la persona que era tartamudo, que no sabía hablar, no tenía letra, y ahora tú lo escuchas hablando con tanta elocuencia, tú dices, pero ¿dónde estaba este hombre? Él no era así, algo le pasó. ¿Alguien me entiende? Me da a entender que ellos conocían a Pedro, porque cuando vieron a Pedro hablando, cuando el concilio le dijo, no predique más en el nombre de Jesús, Pedro le dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué dijeron? ¿De dónde sacó Pedro tanta elocuencia? Reconocemos que anduvo con Jesús. ¿Por qué? Porque vieron el cambio, vieron una transformación. ¿Alguien me sigue? Al que menospreciaban, ahora reconocían que había visto un cambio en él. Y el problema está en que cuando en mí hay un menosprecio, cuando en mí hay un autoestima bajo, eso comienza a afectar mi fe. Y cuando mi fe es afectada, entonces comienzo a dejar de entender la grandeza y quién es Dios. ¿Alguien me sigue? Jesús hacía muchos milagros. Jesús hacía muchos prodigios. Había personas que seguían a Jesús por los milagros, por los panes y los peces, y otros porque tenían la revelación de que él era el Mesías. Tres grupos. Uno por los panes y los peces, otro por los milagros para que los sane, y otros lo seguían porque sabían quién era el Mesías. Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, te lo reveló mi Padre, por eso me sigue. Pero vete si quieres a donde yo voy, ahí si solo tú tienes palabras de vida. Yo tengo la revelación de quién tú eres, por eso te sigo. Pero habían personas que lo seguían por los milagros. Sanó a 10 leprosos, solamente uno vino a dar gracias, los otros 9 se fueron, porque solamente te busqué, Jesús, para que me sane. Otros lo seguían por los panes y los peces. Cuando se perdió Jesús, que no aparecía en el monte, un poco más bajo, y dice la Biblia que cuando encontró a Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué me buscan? Me buscan por los panes y los peces, porque lo alimenté ayer, me buscan hoy. ¿Alguien me sigue? No, todos buscaban a Jesús porque tenían la revelación de quién él era. Y me llama la atención aquí en esta historia que acabo de leer, porque la Biblia me dice que había una mujer que era viuda, llamada la viuda de Naín, y la mujer se le había muerto el esposo. Lo único que le quedaba era su hijo. Su único hijo, dice la Biblia. Tiene 5 hijos, se te muere uno, te quedan 4. Pero era el único, no tiene a más nadie. Y el niño acaba de morir. Y dice la Biblia que van a enterrar al niño. Escuche esto. Y dice, y Jesús acaba de hacer un milagro. Jesús acabó de soltar una palabra profética en la vida del centurión, que él tenía un criado. Cuando él soltó la palabra que el criado del centurión es sanado, dice, y Jesús va camino a Naín. Y algo me llama la atención, dice, y antes de llegar a la puerta
de Naín, dice que se encontró con un velorio. Hay un entierro. Van a llevar un difunto, hijo único de su madre. Escuche esto. A la puerta de ¿dónde? De Naín. Jesús había podido llegar en otro momento. Jesús tenía más tiempo para llegar. ¿Por qué Jesús no esperó que saliera de Naín? Naín es la puerta de la ciudad. Cuando él salga de la puerta, salió de la ciudad. Por eso dice en la puerta de la ciudad. Cuando tú entrabas a esa puerta, entraste a Naín. Si saliste de la ciudad, ya no está en Naín. Es decir, el niño se le murió ¿a dónde? En Naín. Jesús tiene que llegar antes de que ella salga de Naín, porque le dicen que es la viuda de Naín. Donde se marcó tu historia como la mujer derrotada que perdió todo, antes de que tú salgas de tu tierra, yo tengo que cambiar tu historia en tu tierra. Tú no vas a salir por la puerta hasta que yo no cambie tu historia. Hay gente aquí que que el diablo te marcó la historia y Dios te dice hoy: tú no te vas de aquí, de Nicaragua, hasta que yo no cambie tu historia. Siento profetizar sobre alguien hoy aquí, Lubacanda, hasta que tú no cambies tu historia. Y llegó a la puerta. Pero todo esto es profético, porque llegó a la puerta de Naín. ¿Y por qué él no entró y esperó que estuviera en el centro de la ciudad? ¿Por qué él no esperó que estuviera lejos de la puerta? ¿Por qué Jesús esperó que ella estuviera en la puerta? Escuche esto. Jesús decía: yo no voy a ningún lado que mi Padre no me haya enviado. Yo hablo lo que mi Padre me diga que hable. Jesús dijo: es necesario que yo pase por Samaria. La palabra necesario significa que no puede dejar de suceder. ¿Por qué él dice es necesario? Porque él sabe que se va a encontrar con la mujer del cántaro. Jesús tiene todo planeado. Él sabe lo que él va a hacer. Jesús no hacía nada improvisado. Él sabía que iba a pasar en toda su trayectoria del día. Él sabe que él tiene que llegar a esa hora que ella esté en la puerta antes de salir de la ciudad. Porque a la puerta, cuando hablamos de puerta, hablamos de acceso. Cuando hablamos de acceso, hablamos de transición. Diga conmigo: transición. Una puerta es una transición. Aquí hay un problema, porque cuando Eliseo le profetiza a la mujer sunamita: ¿qué quieres, Jesse? ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Esta mujer ha sido demasiado complaciente con nosotros. Jesse le dice: no tiene hijo. Le dijo: mándala a buscar. Y dice la Biblia: y cuando ella se paró en la puerta, Eliseo le dijo: para el año que viene, para esta fecha, tú tendrás tu hijo. Cuando se paró en la puerta. Porque yo te estoy dando una palabra profética, pero tú tienes que mantenerte en la tierra. Escucha esto: en la tierra tú tienes que tener una actitud. Es un acto profético. ¿Te acuerdas cuando el profeta le dijo al rey: golpea la tierra? Y él golpeó 3 veces. Le dijo: si había golpeado 7, 5 lo había destruido por completo. Tú estás golpeando aquí, pero es un acto profético. Esto va a pasar en el mundo espiritual. Tú te paras en la puerta. Cuando tú te pares en la puerta, yo te transiciono. Pero explícame, Eliseo, ¿qué transición va a haber a la mujer? Bueno, que tú eres estéril, pero al pararte en la puerta, recibe la palabra: te transiciono de vientre estéril a un vientre fértil. Lo que estaba cerrado como una puerta es un acceso, es una transición. Entonces tu vientre estaba cerrado, se paró a la puerta, entraste a una transición. De estéril a fértil. Entonces Jesús espera que llegue a la puerta, porque en la puerta aquí hay un problema ahora. Él está en la puerta. Yo no puedo permitir, Jesús no puede permitir que la muerte salga de Naín con el muchacho.
Amado, esto es espiritual. Es la muerte que lleva ese niño. No era el tiempo de él. No era el tiempo de él. Porque la mujer había perdido a su esposo. Y ahora se le muere su hijo. Lo único que tenía. Me da a entender que no era el tiempo. Había un ataque de muerte para arrasarle con toda su familia. Te llevaste el esposo, ahora fue a buscarle el hijo. Jesús tiene que llegarle a la muerte antes de que salga. Porque si sale de Naín, puerta es acceso. Acceso es transición. Si sale de Naín, entonces la muerte transicionó. Yo no puedo permitir que tú salgas de la puerta con el muchacho. Póngalo esto en el mundo espiritual. Si tú sales de la puerta, transicionaste en el mundo espiritual con el muchacho. En Naín fue que lo atacaste. Tengo que resucitarlo en Naín antes que lo pase al otro mundo. Puertas de acceso, diga conmigo, puertas de acceso. ¿Alguien me sigue? Y algo que me llama mucho la atención es que dice la Biblia que era su único hijo. Diga conmigo, el único hijo. Dígalo una vez más, el único hijo. Su única esperanza. Cuando dice único, me da a entender que todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su entrega, ella la depositó ¿a dónde? En su hijo. ¿Qué madre hay aquí que no quiera lo mejor para su hijo? Usted trabaja aún enfermo. Usted sale a buscar el dinero aún no, sin poder. Y muchas veces dejamos de comer para que ellos coman. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Usted cree que esa mujer no quería lo mejor para su hijo? Me da a entender que toda su entrega, todo su esfuerzo lo depositó en el hijo. Y lo más fuerte, su esposo se murió. Me imagino que cada vez que veía al niño decía: esta es la muestra de mi amor que estuve contigo. Lo único que me quedó de ti fue este niño. Aún más ella cuidaba el niño, porque era el fruto del amor de su esposo y ella. Con más razón tenía que cuidarlo. Y cuando ella tiene toda su esperanza, todo puesto en este niño, el niño muere. ¿Y qué ella hace? Se levantó, dice la Biblia, y fue con ella una gran multitud, y fueron a enterrar al niño. ¿A dónde fueron? A enterrar al niño. Y esto me llamó mucho la atención, porque dice la Biblia que la seguía una gran multitud. Hermano, a Jesús lo seguía la multitud porque lo conocían. Si a esta mujer la seguía una gran multitud, es porque la ciudad la conocía. Era una mujer famosa, era una mujer conocida. Dice que una gran multitud seguía a esta mujer. Es un escenario perfecto, porque si murió X persona y la conocía solamente la familia, ahí quedó. Pero si muere X persona que la conocen miles, millones de personas, el día que ocurre un milagro, ¿cuántas personas no se van a convertir? Jesús sabe que es un escenario perfecto, porque a ti te conocen aquí en Naín. Hermano, escuche el nombre de la viuda de Naín. Hasta le pusieron el nombre de la ciudad, la viuda de Naín. Si uso esta plataforma para hacer un milagro, el reino se va a expandir. Porque toda esta multitud que te sigue va a tener que salir a testificar: Jesús le resucitó el niño. Era un escenario, diga conmigo, perfecto. Hermano, Dios sabe lo que hace. Dile que está a tu lado: Dios sabe lo que hace. Y algo que me llama la atención es que Jesús no tiene un año ejerciendo el ministerio. Jesús llevaba ya alrededor de 3 años a 2 años y medio ejerciendo el ministerio. Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años. Se calcula que duró de 3 años y medio a 3 años.
su fama se expandió muy rápido cuando salió del desierto. Y algo que me llama la atención es que a Jesús lo conocían muchas personas. Cuando Jairo tenía a la niña enferma, Jairo fue a buscar a Jesús para que resucite a su hija. Cuando el centurión tenía el criado enfermo, él mandó mensajeros: vayan donde Jesús, que dé la palabra, él no tiene que venir, para que sane el muchacho. Cuando Jesús pasaba, que Bartimeo el ciego lo escuchó por Jericó, ¿qué le dijeron? Es Jesús Nazareno que pasa. No le dijeron a Zaqueo, a Bartimeo, perdón. A Bartimeo le dijeron: está pasando Jesús. Y cuando él escuchó que era Jesús, eso activó su fe para su milagro. Tú me estás dando a entender que varias personas, igual que el cojo, que subieron los cuartos al paralítico, tú me das a entender que hay varias personas que recibieron su milagro porque alguien le informó de Jesús. ¿Y quién le dijo a esta mujer: no entierra a tu hijo, porque yo sé de un Jesús? Nadie le dijo, diga conmigo, nada. Eso es lo fuerte. Pero lo más fuerte aún, que ella iba camino a enterrarlo, y la multitud va detrás de ella para que ella vaya a enterrar al muchacho. Una multitud detrás de ella apoyándola: entierra tu esperanza. Una multitud detrás de ella apoyándola: entierra lo único que tú tenías. En pocas palabras, no te queda nada que tú vas a hacer. Me da a entender, yo estoy en la ciudad, ustedes supuestamente me quieren, pero nadie me dijo no lo entierre, espera que llegue Jesús, sino que me apoyan para que yo lo entierre. ¿Cuánta gente no hay así? Que el día que tú tengas el problema, el día que tú estés en la tribulación, no hay uno que venga a darte una palabra. ¿Tú sabes por qué Dios lo permite muchas veces? Para que ponga tu fe, tu esperanza en Él y no en los hombres. Nadie le dijo a ella no lo entierre. Fue el mismo que Jesús que vino a su encuentro. Y lo más lindo es que cuando Jesús llegó, le dijo: mujer, no llore. Diga conmigo, hay un problema. Tú dices, Jesús, que no llore. Sí, Jesús le dice que no llore porque Jesús sabe que Él la va a resucitar. Está bien. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús lloró cuando Lázaro murió entonces? Él no sabía que lo iba a resucitar. Claro, porque tú me estás diciendo a mí, Jesús, que no llore, pero tú lloraste cuando Lázaro murió. Explícame esto, explícame esto. Te lo voy a explicar. Jesús le dijo no llore porque Él sabe que la va a resucitar. Pero ¿por qué Él lloró cuando murió Lázaro? Y yo había visto esto muchas veces desde ese punto de vista. Yo pensaba que Jesús había llorado porque estaba triste por la muerte de Lázaro. Y cuando veo esta historia y me voy a más pasajes de la Biblia, Dios me abrió el entendimiento. Y yo dije, Dios mío, pero es verdad, Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. Y te lo voy a explicar por la Biblia, porque contradijese si Él le dice a ella no llore, no te pongas triste, y yo lloro porque estoy triste, ¿verdad? Entonces Él le dice no llore porque Él sabe que la va a resucitar. ¿Y por qué Él lloró cuando Lázaro? Cuando Jesús lloró, Jesús no lloró porque Lázaro murió, porque Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Por eso cuando Él le dijo a los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, Lázaro está enfermo y está a punto hasta la muerte, y Jesús le dijo, quedémonos 3 días más. Cuando Lázaro murió, le informan a Jesús, Lázaro murió. Él le dijo, vamos ahora. Y me alegro que ustedes no estuvieran allá para que crean. Primero le dijo duerme, y después le habló claramente, le dijo Él murió, vamos allá. Cuando Jesús llega, se encuentra un escenario. Están los judíos, todos los amigos de Lázaro. Está Marta y María. Le dicen a María, Jesús está. Cuando sale María, dice, y Jesús miró
a Marta y a María. La vio que estaban llorando. Y Jesús miró a los judíos que estaban, ¿cómo estaban? Llorando. Y dice, y él se conmovió en su espíritu y lloró. Entonces él lloró porque la tristeza de ellos lo envolvió. ¿Usted sabe por qué Jesús lloró? Si usted sigue leyendo el verso más para abajo, ellos lloraban a Lázaro. Pero dijeron, y no, cuando vieron a Jesús, y no podía oiga cómo le dijeron, ni le dijeron el Mesías, ni le dijeron el Cristo, le dijeron a sanar a Lázaro, el que ha hecho tanto milagro. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección? Y ella le dijo, yo sé que tú lo vas a resucitar el día de la redención. Aquí, ¿quién dice la Biblia que lloró primeramente? Los judíos. ¿Y quiénes fueron los que dijeron no podía Los judíos, los que estaban llorando. Marta y María estaban llorando. ¿Y qué dijeron? Sí, yo sé que tú lo vas a resucitar. Jesús lloró por la dureza de sus corazones. Estuve con ustedes 2 años. Hice milagro, hice prodigio, resucité muerto, hice tantas cosas. Marta, María, ustedes me conocen, me ungiste. Tú sabes quién yo soy. Ustedes saben quién yo soy, todos los milagros que he hecho. Sin embargo, ahora no quieren creer en mí. Mira cómo me dicen ellos, Y tú dices, sí, en los tiempos postreros. Esa incredulidad conmovió a Jesús y lloró. Por eso en ese momento dijo, Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Remueva la piedra, Lázaro, sal fuera. Por eso cuando llegó a Israel, le dijo, Israel, Israel, ¿cuántas veces no quise abrazarte como la gallina a sus polluelos? Estaba conmovido de espíritu, porque eran tan incrédulos que no querían creer. Y la incredulidad de ellos conmovía a Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús vio a la mujer, que era su único hijo, dijo, y teniendo Jesús compasión de ella. La compasión es una de las llaves para operar el milagro. Si no hay compasión, no hay milagro. Teniendo compasión de ella. ¿Y qué hizo? Dice que se acercó al féretro y después le habló claramente. Le dijo, él murió, vamos allá. Cuando Jesús llega, se encuentra un escenario. Están los judíos, todos los amigos de Lázaro. Está Marta y María. Le dicen a María, Jesús está. Cuando sale María, dice, y Jesús miró a Marta y a María. La vio que estaban llorando. Y Jesús miró a los judíos que estaban, ¿cómo estaban? Llorando. Y dice, y él se conmovió en su espíritu y lloró. Entonces él lloró porque la tristeza de ellos lo envolvió. ¿Usted sabe por qué Jesús lloró? Si usted sigue leyendo el verso más para abajo, ellos lloraban a Lázaro. Pero dijeron, y no, cuando vieron a Jesús, y no podía oiga cómo le dijeron, ni le dijeron el Mesías, ni le dijeron el Cristo, le dijeron a sanar a Lázaro, el que ha hecho tanto milagro. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección? Y ella le dijo, yo sé que tú lo vas a resucitar el día de la redención. Aquí, ¿quién dice la Biblia que lloró primeramente? Los judíos. ¿Y quiénes fueron los que dijeron no podía Los judíos, los que estaban llorando. Marta y María estaban llorando. ¿Y qué dijeron? Sí, yo sé que tú lo vas a resucitar. Jesús lloró
por la dureza de sus corazones. Estuve con ustedes 2 años. Hice milagro, hice prodigio, resucité muerto, hice tantas cosas. Marta, María, ustedes me conocen, me ungiste. Tú sabes quién yo soy. Ustedes saben quién yo soy, todos los milagros que he hecho. Sin embargo, ahora no quieren creer en mí. Mira cómo me dicen ellos, y tú dices, sí, en los tiempos postreros. Esa incredulidad conmovió a Jesús y lloró. Por eso en ese momento dijo: Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Remueva la piedra, Lázaro, sal fuera. Por eso cuando llegó a Israel, le dijo: Israel, Israel, ¿cuántas veces no quise abrazarte como la gallina a sus polluelos? Estaba conmovido de espíritu, porque eran tan incrédulos que no querían creer. Y la incredulidad de ellos conmovía a Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús vio a la mujer, que era su único hijo, dijo: y teniendo Jesús compasión de ella. La compasión es una de las llaves para operar el milagro. Si no hay compasión, no hay milagro. Teniendo compasión de ella. ¿Y qué hizo? Dice que se acercó al féretro y lo tocó. Jesús, el féretro lo llevan más personas. Está supuesto que si el féretro lo llevan más personas, Jesús le diga a los que llevan el féretro: deténganse, ¿verdad? Jesús no le dijo que se detengan. Lea bien. Dice, Jesús se acercó, tocó, y cuando él tocó, ellos se detuvieron. ¿Por qué Jesús no tocó a ellos, a los que llevaban el féretro? Jesús tocó el féretro. Acuérdate que en el féretro la muerte lleva el muchacho. La Biblia dice que en sus manos está escondido su poder. Jesús sabe que cuando él toca el féretro, el poder se va a liberar y el muchacho tiene que resucitar. Jesús resucita al muchacho. El muchacho se levanta. Dice que se incorporó. Y cuando el muchacho se incorpora, dice que Jesús se lo entregó a su madre vivo. ¿Y qué pasó con el ataúd? ¿Y qué pasó con la multitud? ¿Y qué pasó con lo que estaban esperando para echarle la tierra? Cambió el destino de una mujer en cuestión de minutos. Nadie le dijo: espera a Jesús. La compasión de Jesús lo movió a Naín. ¿Tú crees que si Dios tuvo compasión de ella, Jesús no va a tener compasión de nosotros? O pensamos muchas veces que Dios se olvidó de nosotros y no hay esperanza. Si Él tuvo compasión de ella, ¿no la va a tener de nosotros? La va a tener. Dile al que está a tu lado: Jesús tiene compasión. Y ya casi cierro, quiero orar por ti. Dile al que está a tu lado: Jesús tiene compasión. Díselo una vez más: Jesús tiene compasión. Gloria a Dios. Y escuche esto. Dice el 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lo mismo, Lázaro, a ti te digo. La misma palabra. Lloró, no llore. El mismo escenario. Usted tome este verso que yo estoy leyendo y busque el de Lázaro, y usted lo adjunta en su casa y lo estudia, y usted va a entender más claro lo que le quiero explicar. Y dice el 15: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Qué hizo? Comenzó
a hablar. ¿Por qué la niña que le dijo Talita Cumi, la hija de Jairo, cuando se incorporó, qué ella dijo? Lo primero que ella hizo, ¿qué fue? Habló. Dijo, demen. Lo primero que hizo la niña fue hablar. Pidió comida. Jesús le dijo, deben de comer. Jesús le dijo, deben de comer. ¿Y qué hizo el niño cuando se incorporó? Habló. ¿Por qué hablaron primero? Porque no dice salió corriendo y salió brincando. Porque dice, habló. La palabra de Jesús son espíritu y son vida. Y dice, y no retornan a él vacía, sino que van y cumplen el propósito por el cual Dios la envió. ¿Y qué palabra él le dijo? A ti te digo. Él soltó una palabra. Esa palabra es vida. Como en él entró la vida, ¿qué tiene que manifestarse? La misma palabra que le trajo vida, esa misma palabra lo impulsó a hablar. Cuando él habló vida. Después te lo explico porque el tiempo se me termina. Y escucha esto. Dice el 16. Y todos tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Una cosa es temor reverente a la presencia y otra cosa es miedo. Ahí no dice temor reverente. Tuvieron miedo. Ese miedo es miedo fóbico. ¿Qué hombre es este? Tuvieron miedo. ¿Por qué tú tienes que tener miedo? Por ver un milagro como este. Pedro resucitó muerto y Pedro no se asustó. ¿Por qué ellos tuvieron miedo cuando vieron este milagro? La incredulidad, la falta de fe, le abre la puerta al miedo. Y como entró el miedo por mi incredulidad, me va a llevar a separarme del milagrero. ¿Dónde está eso en la Biblia? Adán, ¿dónde tú estás? Tuve miedo y me escondí. Adán, ¿por qué te escondiste? Porque tú estás ahí. Pero antes tú estabas conmigo y no tenía miedo. Sí, pero ahora pequé. Y el pecado me llevó a tener miedo. Y el miedo me hizo esconderme y apartarme de ti. Dile al que está a tu lado, no le tenga miedo a Jesús.